Buenas noches, queridos amigos y amigas de SUTV, Canal 15, desde la Universidad de Costa Rica. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre una de esas ideas fuerza que configuró en mucho buena parte de la realidad en la comunidad a ambos lados del Atlántico, que es la idea de la socialdemocracia, y la configuró, en mi opinión, con realidades particulares. Uno de los temas, así como ocurre con la religión y ocurre con algunos de los temas, es ¿estará muerta la socialdemocracia? ¿Estará en crisis? ¿Estará resucitando? Y hay datos para confrontar todas esas ideas, y para hacerlo he invitado esta noche, queridos amigas y amigos, a dos profesores universitarios, médico una, economista el otro, y tengo a mi izquierda a don Leonardo Garnier, el profesor de economía y exministro, y tengo a mi derecha a la doctora Ana Gabriela Ross, profesora de salud pública, hasta de economía también, y presidenta de un partido político. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Don Leonardo, tal vez un poco parte de la idea podría surgir de, o una manera de ver el tema podría ser las recientes elecciones de Francia, pero uno podría también empezar por Tony Blair o podría empezar por el caso de Alemania, pero tal vez el más reciente de Francia. Y una de las lecturas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales es que las encuestas sugerían que Jospin iba a quedar en primer lugar, y además, una vez que quedó en tercer lugar, la diferencia fue tan chica que uno podría haber pensado, si algunas de las otras opciones de izquierda no hubieran existido, posiblemente Jospin queda en primero o en segundo lugar, y el resto de la historia no se da, pero siendo que el que quedó en segundo lugar es Le Pen, eso galvaniza todo el proceso a favor de Chirac, y eso luego se va a las legislativas y le da, y me parece que para sorpresa del propio Chirac, si un mes antes le hubieran dicho que él iba a tener la clase de mayoría que tiene ahora en la Asamblea Legislativa, él no lo hubiera creído. Y entonces, ¿será eso una crisis del Partido Socialista francés o hay una interpretación más grande? Es como una pregunta grandota, o sea, una pregunta grandota, una respuesta chiquita. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que en el caso francés hubo, desde esos errores lógicos, yo recibo incluso cartas de amigos que dicen, qué bruto, yo voté por los más radicales porque creí que de por sí Jospin iba a la segunda ronda y ahora, o sea, que desde esas cosas, hasta un problema más general de la socialdemocracia como movimiento político en el mundo. Mencionabas Inglaterra, uno podría mencionar España, Costa Rica. En parte tiene que ver con lo que ha sido el éxito de la socialdemocracia en los últimos 50 años. O sea, muchas de las grandes reformas que se hicieron en el mundo desde el finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90 estuvieron asociados con la socialdemocracia, pero muchas de esas reformas, me parece a mí, también se hicieron como enfrentando otros dos movimientos. Por un lado, digamos, enfrentándose a ese capitalismo más, algunos lo llaman salvaje o más ultraliberal o como queramos decirle, pero por otro lado, como una especie de alternativa frente a las alternativas comunistas o socialismo real, de nuevo, como uno quiere llamarle, digamos, de la Unión Soviética, del bloque socialista. En el momento en que se acaba el bloque soviético y en que se acaba, digámoslo así, la oposición revolucionaria al capitalismo, en el momento en que vivimos en un mundo que es fundamentalmente capitalista,
porque aunque uno diga que los chinos son muchos, en el fondo en este momento están jugando con reglas bastante parecidas. A mí me parece que a la socialdemocracia se le presenta una crisis de identidad. O sea, el movimiento político que intentaba, por medio de una serie de reformas, ir transformando el capitalismo hasta convertirlo en otra cosa, lo hacía enfrente de otra propuesta. Cuando esa otra propuesta desaparece, la socialdemocracia de pronto se queda como una cosa un poco sosa, y si la política hay algo que no puede ser es aburrida. Y yo siento que Jospin tal vez fue el caso más gráfico de una cosa que la gente percibió como aburrida, sosa. Porque además, perdón doctora, nada más para dar un detalle sobre Jospin, porque si uno analiza los resultados de Jospin, la economía francesa crecía de manera razonable, le estaba ganando algunas de las guerras económicas a Alemania, cosa que era impensable, tenía la inflación en un nivel que hace 10 años nadie lo hubiera dicho. Entonces, pero absolutamente aburrido, perdón doctora, usted. No, la pregunta grande que hiciste, Leo, la amplía todavía más. A mí me parece que el fenómeno francés obedece simplemente una conducta electoral. La gente, para poder parar a Le Pen, escoge a Chirac, no porque esté de acuerdo con él, obviamente, y en este caso el tercer lugar ni siquiera contaba, porque no, para los votantes no tenía opción de ganar, y para parar a uno había que votar por el otro, entonces se polarizan, y es lo mismo que está pasando, y para disentir un poquito de Leo, hay un fenómeno de péndulo político donde las cosas se han estado polarizando de izquierda a derecha, y esto en algún momento se estará moviendo. Yo no creo que sea una crisis de la socialdemocracia en forma aislada. Me parece que la crisis la viven los partidos políticos, porque esto no es una crisis ideológica como tal, sino que lo que ha estado pasando es que los políticos no han respondido al votante, no han resuelto los problemas por los que el votante los ha elegido, y esto ha hecho que se pierda credibilidad en los partidos, credibilidad en los políticos, y la gente esté buscando entonces ahora líderes que vengan como a representar el que sí vamos a tener las promesas cumplidas o sí vamos a ver nuestros problemas resueltos. Pero ahí hay Me parece problema, que es una doctora. cosa muy de fondo que hay que ponerle mucha atención. Vea dos cosas. En primer lugar, vámonos al caso español. Buena parte de las reformas, de alguna manera, hacia la derecha, las hace Felipe González. Es decir, hay una crítica por ahí, hay una canción que aparece en un disco de Serrat donde le critican a Felipe González, el que criticó en la oposición a la OTAN y es el que los llevó a la OTAN, criticó la asociación con Europa y es el que corre la frontera de los Pirineos. Y entonces, buena parte de las reformas en algún sentido, derechización de la sociedad española, las hace el Partido Socialista Obrero Español, Sí. Y entonces ahora viene Pero eso no es porque se hayan hecho derechistas, es porque la oportunidad que tuvieron en ese momento de resolver los problemas ofrecía esa solución. Por eso es que no podemos hablar de que esto es bueno y malo. Pero es que se van al aburrido de Aznar, que si se presentara por tercera vez, posiblemente lo reeligen, pero con este agravante en lo que usted decía, que es esto: si la gente, si los políticos reaccionan mucho a lo que la gente quiere hacer, eso a la socialdemocracia le plantea un problema. Claro. Porque la socialdemocracia no se hizo para seguir encuestas, o por lo menos en el siglo pasado no se hizo para seguir encuestas, ni ver la popularidad, ni lo que en la comunidad se quiere, sino que más bien había una visión de la sociedad. Uno puede pensar en Olof Palme, y no solo él, sino un poco los suecos socialdemócratas, con lo que debía ser y lo que no debía ser, y haciéndolo, es decir, realizando en aquel país nórdico y frío y todas las historias, un sentido cálido de sociedad. Y el tema es que sí, ahora se trata de complacer a los votantes. La socialdemocracia me parece que está en crisis. Tiene que modernizarse, por eso Tony Blair, y ahí venimos al fenómeno inglés, que es pero interesante. de ese tema nos dirá usted, doctora, una vez que el canal les dé a los amigos un mensaje que tiene para ellos.
estábamos conversando sobre socialdemocracia y le habíamos puesto, pienso yo, una pregunta gorda a la doctora Ross. Sí, que dejemos hablar por favor a Leo. No, una cosa en lo que vos decías, eso de si de pronto el gobierno de Felipe González hizo cosas de derecha o hizo cosas de izquierda. A mí de las cosas que me han parecido más interesantes en estos últimos 20 o 30 años es entender que es distinto cuando a un movimiento político le toca, por razones históricas, construir ciertas obras, que cuando a ese movimiento político le toca en otro momento histórico ya no construir sino defender o jugar un papel de resistencia ante esas cosas. A mí tal vez voy a mencionar dos temas en el caso de Costa Rica. Uno es la Caja del Seguro Social, que no es obra de Liberación Nacional inicialmente, pero a la que Liberación Nacional contribuyó significativamente. Y la otra son los programas de ajuste estructural. Esos son dos casos en donde yo he oído comentarios muy impresionantes de gente de Liberación Nacional. Por ejemplo, yo he oído a gente de Liberación Nacional criticando fuertísimo al doctor Guido Miranda por haber golpeado al Seguro Social cuando le tocó ser presidente, como si don Guido fuera antiseguridad social. Es cierto que a don Guido le tocó ser presidente la última vez en un momento terriblemente difícil para el Seguro Social, y era un momento en el que si alguien de verdad creía en el Seguro Social, tenía que hacer una serie de reformas o se acababa la seguridad social como la conocemos. Y en ese momento yo prefiero 100.000 veces tener a una persona realmente comprometida y que conoce la seguridad social como don Guido, que haber tenido ahí a alguien que en el fondo lo que hubiera querido es quebrarla y entonces sí tener un sistema de medicina privada un poco al estilo de los Estados Unidos. Y en el caso de los PAES, igual, ¿no? Yo oigo mucha gente criticar a los gobiernos liberacionistas que aprobaron PAE 1, PAE 2 o PAE 3, diciendo que esos fueron PAES neoliberales, y es casi divertido cuando uno anda por América Latina discutiendo procesos de ajuste estructural o, por ejemplo, cuando uno estudia el famoso texto de UNICEF de ajuste con rostro humano, y uno lo compara con lo que se hizo en los ajustes del Cono Sur o ajustes como el ecuatoriano y ve lo que se hizo en Costa Rica, entonces uno empieza a entender lo que fue la gestación de esos procesos de ajuste, lo dura que fue la pelea con los organismos internacionales y cómo, aunque en efecto son ajustes duros, son mucho más afines al tipo de sociedad que nosotros teníamos y lograron salvar un montón de cosas del modelo costarricense, que si esos programas de ajuste se hubieran hecho o como directamente los plantearon los bancos o como algunos costarricenses creían que tenían que hacerse. Entonces yo siento que a veces no se entiende cuál es la función en determinado momento histórico. Y ahí, que tal vez es un punto en el que, por lo que decía Ana, puede ser que discrepemos, yo siento que en este momento internacionalmente la socialdemocracia en efecto está a la defensiva, incluido el caso de Blair. ¿Por qué? Porque se ha encontrado un mundo que se venía moviendo enormemente a la derecha con la era Reagan, la era de Thatcher y el final de los países socialistas. Y entonces uno encuentra donde finalmente gobiernos como los de Felipe González o los de Clinton o los de Blair intentan reconstruir o rescatar un movimiento socialdemócrata, pero en un sentido muy pragmático, que tiene cosas que a uno no le gustan si uno las ve en específico, pero que a mí me parece que para ser justos uno tendría que ubicarlas en ese proceso más amplio. Claro que lo que habría que preguntarse es, bueno, está bien, en este momento de transición hay que hacer esas cosas, ¿cómo se reconstruye un movimiento político que aspira a algo más que ser resistencia de ciertos procesos? Es muy importante y sí, es coincidente con lo que también estamos viviendo en Costa Rica, porque a Tony Blair le corresponde en un momento dado procurar la modernización de su partido y tener una tercera vía para poder seguir adelante. Pero también hay una cuestión como mágica que se le agrega a lo que estás diciendo, y es que todo lo que quedó en el siglo pasado queda sepultado por telarañas y por tierra, porque ya la gente considera que eso quedó atrás y quiere cosas nuevas. Y lo hemos visto acá con partidos políticos que simplemente a la pregunta de qué le ofrece, los jóvenes decían, es un cambio, queremos cambio. Y hay una reacción de cambio de siglo, de que queremos las cosas de manera diferente, queremos cosas diferentes, gente diferente, no mejor gente. Queremos
gente diferente. Y esto hace que efectivamente los partidos tengan que replantearse la forma de solucionar los problemas viejos como la pobreza, que seguimos manteniéndola y que las recetas no han sido las adecuadas, ¿verdad? Pero no solo eso, también venimos al caso de Costa Rica, donde la corrupción o la falta de transparencia, unida al cuento de que todo político es corrupto, viene a complicar un poco el cuento de la socialdemocracia. Entonces, si hay un político que debajo de la sombrilla de la socialdemocracia ha sido corrupto, la socialdemocracia no está respondiendo a los problemas. Y por eso es que yo digo que esto no es un asunto ideológico, es un asunto más de partidos políticos, de la organización de los partidos, de la falta de control político de un partido cuando llega al gobierno o cuando es oposición, la falta de líneas de partido y de respeto por principios que son fundamentales a la hora de hacer las cosas. Entonces, siento que los partidos han contribuido, han llevado a estas ideologías al lugar donde están. Pero a mí me plantea esto una dificultad, doctora, un poco, yo como soy un hombre viejo de la primera mitad del siglo pasado, que fue el último cachito, a mí me daba la impresión de que la socialdemocracia tenía un marco conceptual, y me parece que al inicio don Leonardo lo planteaba muy bien, como era ser de izquierda sin ser comunista, más o menos esa es una manera popular, sencilla de plantearlo. Entonces, desde ese punto de vista hay un nicho ideológico, y entonces el tema de la ideología me parece crucial para marcar socialdemocracia. Si no, me parece que un poco la solución podría llamarse cualquier nombre, y los costarricenses en este momento tienen una opción que podría uno pensar, bueno, tiene algunas opciones de esa naturaleza, pero digamos, la raíz de la socialdemocracia me parece que no está retomada. El tema de ser cuidadoso con el gasto público y ser parco en algunas cosas, eso está muy bien, pero eso no es una de las ideas fundamentales de la socialdemocracia. Entonces, no sé, Leonardo, en este sentido, ¿cómo lo miras tú? Mira, yo creo que yo tal vez destacaría dos ideas para entender un poco qué es socialdemocracia. Una, lo que vos decís, eso de ser de izquierda sin ser comunista, que en realidad viene incluso de una discusión más vieja. O sea, la socialdemocracia originalmente era un único movimiento de origen marxista obrero en Europa, que se divide a finales del siglo XIX entre los más radicales, donde estaban Lenin, Rosa Luxemburgo y demás, que pensaban que solamente mediante una revolución, o sea, solo destruyéndolo de golpe se podía cambiar el capitalismo, y la posición de los que siguieron llamándose socialdemócratas, Kautsky, Bernstein y demás, que decían, es posible ir haciendo reformas antes de hacer una revolución. Pero en los dos casos de lo que se trata es de construir una sociedad distinta a la sociedad capitalista. O sea, que en ese sentido, digamos, hay una cosa que se comparte con el comunismo, que es un objetivo de construir una sociedad socialista, y hay una cosa que no se comparte, que es creer que solo existe el camino de la revolución. Dentro de la visión de las reformas, lo que más distingue a la socialdemocracia, ya no del comunismo, sino, digámoslo así, de las posiciones más de los partidos más de derecha, yo lo vincularía, tal vez para ser más gráfico, al tema de la pobreza. Yo encuentro en los partidos más o socialcristianos o liberales, los que en general están a la derecha de la socialdemocracia, una sensación de que son, por decirlo así, los partidos de los dos extremos de la sociedad, de los más ricos y los más pobres, y el enfoque es atender a la pobreza en la pobreza. Y entonces hay políticas específicas de ayudar a los pobres, que además son muy cómodas como mensaje político. La característica fundamental que yo he encontrado en la socialdemocracia, y probablemente la razón principal por la que yo me siento cómodo en ese movimiento, es que la forma de entrarle a la pobreza de la socialdemocracia es desde la clase media. O sea, es con políticas económicas y sociales que generan una dinámica que va incorporando a los sectores medios. Eso no quiere decir que uno no pueda tener políticas de atención a la pobreza, pero uno tiene que tener una política en donde lo económico y lo social integran. Y yo siento que con los procesos de crisis y ajuste, o sea, los problemas eran tan graves que ese tipo de dinámica hacia la clase media, absorbiendo
a la pobreza, se debilitaron no solo en Costa Rica, yo creo que se debilitaron en general en América Latina y en el mundo. Sobre ese tema seguiremos conversando una vez que el canal les dé, queridos amigos y amigas televidentes, un mensaje. Estábamos conversando, queridos amigos y amigas televidentes, sobre la socialdemocracia en una óptica planetaria, con algunos aterrices a la Costa Rica, sobre esa óptica interrumpí a don Leonardo. No, básicamente estábamos destacando esa idea de cómo se construye una sociedad desde los sectores medios, y tal vez ahí uno de los conceptos que a mí me resulta más interesante es la idea de los derechos y la idea de la universalidad de las políticas, por oposición a las dádivas, los bonos, las asistencias, que yo siempre las he entendido como complementos de una política y no como el eje de una política. Para mí esa es de las diferencias más importantes y de las cosas que le sigue dando sentido y vigencia a un planteamiento como el socialdemócrata. Y a una diferencia de partidos como la que hablamos, pero la gente sigue esperando esas dádivas y sigue queriendo oír en el discurso del político que esas dádivas van a venir. Y es porque también hay que unir un poco el hecho de que no todos los votantes saben escoger, ¿verdad? No tienen la información suficiente para poder determinar qué es conveniente y qué no. Y al final, al no rendirse cuentas o al hablar de que, porque si hubiéramos puesto en práctica todos estos conceptos tan claros como lo está planteando Leo, nosotros tendríamos ahora que encontrarnos con una pobreza inferior al 20%. Lo que pasa es que una cosa ha sido el discurso y otra cosa ha sido los hechos, ¿verdad? Ha habido una gran diferencia entre esas dos cosas y ahí es donde la gente empieza a desconfiar. Por eso yo insisto en que la necesidad de transparencia o esa insistencia, digamos, cuando usted pregunta a los votantes qué es lo que quiere de un político o qué no le gustó, y habla de corrupción y no habla de más plata, mejores salarios, más comida, muchas necesidades que sabemos que no están cubiertas, la gente siente como una necesidad de saber que de verdad yo, esa plata que está ahí, quiero que esté bien usada. Y que si no me toca a mí, le toque a alguien que lo necesita, y para eso yo confío en un gobierno que es el que tiene que saber cómo hacerlo. Hay dos cosas ahí, doctora. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que saber dar como partidos. Bueno, hay dos reflexiones que quería tirar sobre la mesa. Una de ellas es ese grupo del 20%, no, de acuerdo con la estructura aparente de lectura electoral, no vota mayoritariamente por la democracia, sino más bien vota en contra. Esa es una primera porque le están lección. ofreciendo estas cosas para resolver su problema inmediato. Y el otro tema que quería lanzar es un poco, yo conozco menos de don Olof Palme y tengo un poco más de idea de don José Figueres, pero por lo menos en don José me parece que era una persona mentalmente muy inquieta. Y una de las cosas que yo me imagino que si estuviera vivo plantearía es que algunas de las fórmulas anteriores no funcionarían porque él se cuestionaría nuevas cosas. Y entonces, pensando en Palme o pensando en Figueres, uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿y qué hacer con la socialdemocracia? ¿Cómo la verían ellos si estuvieran vivos? Y esta pregunta es retórica, pero con... No, yo creo que no es tan retórica. Sin duda, o sea, yo creo que de las características principales de don Pepe es que siempre fue un hombre que estuvo dispuesto a cambiar de opinión, y en ese campo tal vez la anécdota que más refleja a don Pepe y a Rodrigo Facio tiene que ver con la nacionalización bancaria, que en muchos momentos hubo gente, incluso mucha gente en Liberación, que quiso llevar eso a la Constitución, y en su momento cuando eso se discutió,
la posición de don Pepe y don Rodrigo es que la nacionalización bancaria no tenía que estar en la Constitución porque ese era un instrumento para democratizar el crédito, mientras hiciera falta que hubiera bancos públicos para democratizar el crédito. Que si en otro momento había otros instrumentos para lograr eso, se usaban los otros instrumentos. De hecho, quien empieza con la apertura del sistema financiero en este país es José Figueres, padre, entendiendo el cambio en los signos de los tiempos. A mí, por eso a veces me hace gracia cuando la gente como que mitifica posiciones estáticas en figuras como don Pepe. En el caso nuestro, a mí lo que sí me preocupa en ese sentido de cuáles instrumentos no hemos sabido cuidar, tienen que ver con cómo se reproducen esos sectores medios, y tal vez el ejemplo para mí más gráfico es la educación secundaria. Nosotros, en parte por resultados de la crisis y en parte por falta de plata y en parte por falta de visión, por lo que fuera, dejamos que al ampliarse la cobertura cayera la calidad de la educación secundaria, y en gran parte los sectores medios de este país sintieron que la única forma de darle oportunidades a sus hijos eran pasarlos a la educación privada. Educación privada que entonces se volvió carísima. Una familia de clase media que tenga 3 hijos en colegios en los que tienen que pagar 100.000 colones por hijo, quiere decir que tienen que pagar 300.000 colones al mes por los 3 hijos. Solo en educación. Solo en educación. Entonces, eso tiene ese agravante, y tiene el agravante que entonces la educación privada no muestra cómo es la Costa Rica porque viven en un mundito muy artificial, y la educación pública deja de tener voz como para elevar la calidad. Entonces nos metemos en un círculo perverso que yo siento... Y ya tenemos muchos años de este círculo perverso y no estamos haciendo nada para salir adelante. Inclusive Liberación Nacional planteó esto como caballo de batalla en su última campaña, de llevar la educación secundaria gratuita y de buena calidad, y la gente no quería, no les interesaba escuchar esto, porque no tienen hecho el diagnóstico de que por dónde viene la cosa, ¿verdad? Tal vez hay una de las debilidades de nuestra democracia, y de nuevo, no es solo un problema de Costa Rica, y yo acá siento que hay un mal diagnóstico de mucha gente, incluso que comparte con uno muchas ideas, es que la democracia representativa en Costa Rica y en otros lugares ha perdido capacidad de discusión. Y se ha vuelto un lugar común decir que el problema de la democracia representativa se arregla con más democracia participativa, pero con una imagen como mítica de que voy a sustituir al gobierno y a los partidos por las ONGs. O por la sociedad civil abierta. Una imagen de sociedad civil que nadie sabe muy bien qué es. Yo creo que la participación es enormemente importante. Y le damos participación a los televidentes de que en sus casas sigan pensando sobre estos temas, porque les tenemos que decir buenas noches y muchas gracias.